Bueno, bienvenidos. Estamos en un encuentro más de la consagración a la Santísima Virgen María que venimos haciendo. Hoy es el tercer encuentro, pero en realidad lo tomamos como el segundo, porque el primero fue una introducción. El martes pasado estuvimos hablando sobre la biografía de San Luis María Griñón de Montfort, y hoy nos vamos a meter un poquito más en toda esta temática para seguir conociendo más sobre todo esto en lo que estamos embarcados y metidos, que es darle el corazón a nuestra Madre. Por eso vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, para que sea Él mismo el que nos guíe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aquí estamos nosotros, tus hijos, que te amamos, que queremos perseverar en este camino de amor, y lo queremos hacer por intercesión de tu Madre, porque sabemos que ella, como dice San Luis María, es el camino más corto, más lindo para poder llegar hacia vos, y es ella, esa estrella que nos va iluminando a lo largo de todo este proceso de consagración que vamos haciendo, conociendo más sobre la vida de San Luis María, conociendo más sobre todas las realidades que Él nos enseña, y también con los pies bien colocados en esta tierra, viendo cómo podemos alcanzar la santidad en nuestra sociedad actual. Vamos a encomendarnos a la Virgen y a pedirle a ella que nos dé esa luz de guía que tanto necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como te decía recién, antes de empezar a rezar, antes de empezar con este clima de oración para que el Espíritu Santo entre en nosotros, venimos hoy a este tercer encuentro. El primero fue una introducción, el segundo, tomado como el primero, que es realmente conocer más sobre la vida de este santo. Si no lo viste, te invito a que lo veas, que está en la página de YouTube. Y hoy que salimos solamente por internet porque tenemos una actividad y no lo podemos hacer de modo presencial, queremos hablar un poquito sobre muchas realidades que nos pueden ayudar a nosotros a ir viendo cómo podemos encarar todo este proceso que estamos haciendo. Lo primero, y lo vas a ver acá en la placa, es esto que te lo tenés que aprender de memoria, que son los 4 pasos que nos dicta San Luis María Griñón de Montfort para hacer todo este camino de consagración. Míralos ahí. El primero, los días preliminares para que el alma trate de vaciarse del espíritu del mundo. Después de vaciarnos del espíritu del mundo, tenemos ese tiempo empleado para el conocimiento de uno mismo. Y de esa forma empezar a conocer más a la Virgen, para después llegar al punto número 4, que es conocer a Jesús. Porque acordate que toda verdadera consagración a la Santísima Virgen es darle el corazón a Jesús. Por eso los 4 puntos que nosotros vemos, no es la Virgen el último y el más importante, sino que la Virgen está en el tercer lugar en este camino, y el cuarto y el más importante es llegar a Jesús. A Jesús por María, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, y nosotros nos vamos haciendo de este camino que él propone para poder enamorarnos más de la Virgen, para que ella nos lleve al amor de Jesús. Y hoy, lo tenés acá en la placa, vamos a hablar un poquito de lo que es vaciarse del espíritu del mundo. Entonces yo ahí en la placa te pongo lo siguiente. Los doctores, los teólogos, los santos, todos coinciden en afirmar que el hombre durante toda su vida se ve enfrentado con 3 enemigos de su alma. Estos enemigos quieren llevar el alma a la perdición. Y estos 3 enemigos son el mundo, el demonio y la carne, o la concupiscencia. Ahora después vamos a ver un poquito qué significa esa palabra. Con estos 3 enemigos presenta un arduo combate de todos los días, de todas las horas y de todos los instantes. El mundo, el demonio y la carne.
Ahora vamos a ver un poquito más sobre toda esta realidad. Pero acordate que estos son enemigos que están ahí, pero que en realidad nosotros podemos prestarle atención o no, porque todo también depende de lo que es la libertad del ser humano, de lo que nosotros vamos eligiendo para nuestra vida, de qué es lo que queremos hacer, de cómo lo queremos hacer, de cómo queremos llevar. Entonces también nos tenemos que ir armando como de una pirámide donde nosotros ponemos prioridades, qué es lo que está en mi primer lugar, qué es lo que está en mi segundo lugar, qué es lo que está en el tercer lugar. Todos los seres humanos tenemos una escala de valores y en esa escala de valores cada uno se mueve por medio de qué es lo más importante, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Y de acuerdo a esa escala de valores es que nosotros vamos a elegir nuestra vida. Entonces, ¿qué está primero en tu escala de valores? ¿Qué está en el primer lugar? ¿Qué está en el segundo? ¿Quién está en el tercero? Esos son deberes que de repente vos podés hacer a lo largo de este tiempo, ponerte a rezar, a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que hay en el primer lugar en mi vida? ¿Está mi familia? ¿Está mi matrimonio? ¿Están mis hijos? ¿Está Dios? ¿Está la iglesia? ¿Están los sacramentos? ¿Qué es lo que hay en el primer lugar? Porque el primer motor que mueve a todos los otros motores es Dios. Y nosotros, si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que ver cómo podemos hacer para poner a Dios en el primer lugar y después el resto de las cosas, porque uno en la medida que ama a Dios va a ser una mejor mamá, va a ser un mejor papá, va a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor sacerdote, un mejor religioso, religiosa. Entonces tenemos que ir viendo dónde está nuestra escala de valores y ahí Jesús nos dice en el Evangelio: donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, ¿cuál es tu tesoro? Esto, acordate, como deberes, después armar la escala de valores. Vamos a esta placa siguiente, que acá nos vamos a adentrar en uno de estos primeros puntos. ¿Qué es el mundo? La palabra mundo, dice ahí, que lo podés estar viendo en la pantalla, evoca diversos significados y es preciso definir en qué sentido se ha de utilizar esta preparación para la consagración. Los tres puntitos que aparecen ahí. El primero, se dice que el mundo, o se usa la palabra mundo para significar la Tierra, es decir, el planeta en el que todos vivimos. Cuando nosotros hablamos del mundo, podemos hacer referencia a todo nuestro planeta. Segundo, cuando hablamos del mundo, bueno, para designar el universo o todo un conjunto de cosas, de seres creados, es decir, muchas veces lo utilizamos también con esa acepción. Vieron como una palabra tiene distintos significados. Y la tercera, que es a la que nos vamos a referir nosotros, que muchas veces también es la que hace referencia Jesús en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Juan, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de estos encuentros, para señalar las vanidades y placeres pecaminosos a que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Así, entendido, el mundo es uno de los principales enemigos de nuestra alma. Es el mundo del pecado, antítesis de Cristo, enemigo de Dios. En este sentido, escribe San Juan, no améis ni a nada en el mundo de lo que hay en él. Entonces, tenemos esta realidad. Nosotros nos vamos a referir al mundo con las vanidades que se nos presentan y aparecen. A vos y a mí vamos a tener que partir de esta base. Nos gusta el mundo y nos gustan las cosas del mundo. Y eso no está mal, porque nosotros habitamos en esta tierra y en esta tierra es lo que conocemos. Y cuando uno va conociendo cierto tipo de cosas, le va gustando, se va adaptando. Por ejemplo, pensar en la idea de la muerte. Si nosotros lo que conocemos es este mundo, nos gusta más lo conocido que lo desconocido y por eso nos aferramos tanto a la vida. Pero acordate que si Dios también creó el cielo y se nos dice que es el mejor lugar donde puede llegar a estar el hombre, es porque es mejor que esto. Pero claro, para nosotros es muy difícil distinguir eso porque lo que conocemos es esto.
Pero claro, así como el mundo es bueno, y ahora después lo vamos a ver en una de estas diapositivas, aparece también la realidad de que es en este mundo que es bueno, que es el mejor de todos los lugares posibles, creado por Dios, que se nos presenta también esa realidad con la que nosotros tenemos que pelear, que es la realidad del pecado. Entonces nos empiezan a gustar cierto tipo de cosas, pero nosotros también, por otro lado, sabemos que ese tipo de cosas que nos empiezan a gustar, que son placeres, muchas veces van en contra de toda la realidad que nos enseña Jesús en el Evangelio. Entonces, claro, sin que se note hacia afuera, acá dentro, en nuestro interior, entramos en una tensión enorme entre el bien que quiero hacer y el mal que termino haciéndolo bien gráfico, entre el angelito que me come este oído y que me dice: vos tenés que ser santo, tenés que hacer el bien, tenés que ayudar a todos, tenés que estar siempre dispuesto y disponible para darle una mano a los demás, y el diablito que dice: sí, dale, si te gusta eso, ¿cómo no lo vas a hacer? No importa que los demás piensen de otra manera, vos entregate a eso, porque ahí es donde vas a encontrar la alegría y la felicidad. Toda esa tensión nosotros la tenemos adentro nuestro. A veces esa tensión se agranda de acuerdo a las tentaciones y las distintas situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. A veces esa tensión que está dentro nuestro disminuye de acuerdo también a otra situación que estamos viviendo o cuando estamos en una fortaleza espiritual más grande, pero todas esas tensiones están adentro nuestro y forman parte de nuestro interior. Esto es el mundo, esta es la seducción del mundo, esto es por donde nos quiere llevar muchas veces el mal para alejarnos del amor de Dios. Todo esto, dicho así de forma muy fácil y en unos breves minutos, no es tan fácil después llevarlo a la práctica, porque una cosa que yo siempre les digo a todos, y todos los que de repente han hecho algún curso de algo lo van a saber. Una cosa es el teórico y otra cosa es el práctico. En la teoría somos todos unos fenómenos, porque en la teoría todos sabemos qué está bien y qué está mal, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, cómo nos tenemos que manejar y cómo nos tenemos que dejar de manejar. Pero después, en la práctica, es muy difícil. Ejemplo, yo, ordenado sacerdote, me enseñaron a confesar con los libros. Claro, cuando uno aprende a confesar con los libros, sin un ser humano enfrente que sufre, es facilísimo. Porque uno agarra y dice: bueno, tengo que hacer esto y después hago esto y se cumple todo lo reglamentario para el sacramento de la confesión. Pero después venís vos, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Otras veces soy yo el que se va a confesar, con mucho dolor, con mucho sufrimiento a raíz de la situación difícil que estoy pasando. Y claro, en el momento, todo lo que dicen los libros se reduce a un ser humano que yo tengo enfrente, con dolor, con sentimientos, y por más de que en el libro dice: hace esto y hace esto, no es tan fácil poder llevarlo adelante. ¿Te pasa a vos si estudiaste una carrera? ¿O te pasa a vos si sos mamá? ¿O si sos papá y te dijeron ser papá es lo mejor? Sí, es lo mejor, ser mamá es lo mejor, pero nadie te enseña a ser papá y nadie te enseña a ser mamá. Vos después tenés que ir descubriéndolo con el paso del tiempo según las distintas situaciones que te vas enfrentando a tus hijos. Bueno, todas estas realidades están en nuestro interior, en esa tensión, y el mundo nos quiere dispersar y llevar por lugares que no tienen que ir. Acá en esta siguiente gráfica vemos, y vos lo podés ver ahí, ¿qué es el mundo? El mundo ofrece una gran fuerza de seducción a los hombres, y esto lo hace a través de diversos medios. Entonces vamos a ver 4 de estas tácticas que se utilizan para seducir y para engañar a vos, a mí y a cuánto ser humano hay en la vuelta. En este momento somos 7.000 millones de personas, así que imagínate todas las estrategias que se utilizan. Yo acá te voy a mencionar 4, como ves ahí en la gráfica. Frases engañosas,
burlas y persecuciones, placeres y diversiones ilícitos y los falsos modelos que nos propone el mundo. Yo lo único que te voy a decir, y hago así, porque digo, esto que vamos a ver ahora es un tema que capaz que nosotros lo pensamos, capaz que muchas veces lo hemos comentado, pero yo creo que no son temas que los hablamos permanentemente y que son recurrentes. Entonces, cuando nosotros hacemos este camino de consagración, que queremos darle el corazón a la Virgen, lo queremos hacer porque queremos que la Virgen nos tome de la mano y nos lleve al amor de su Hijo Jesús, tenemos que hablar de realidades que de repente por lo general no hablamos, para que se nos abra la mente, se despierte nuestra conciencia y de esa manera también podamos ser personas que actuemos de acuerdo a lo que nos pide el Evangelio. Entonces vamos a la primera. Ahí dice, frases engañosas, mentiras disfrazadas de verdad que pretenden cambiar la manera de pensar bajo la premisa: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. El mundo utiliza un lenguaje relativista que invierte los valores y que termina por convertirse en la norma de vida de quien lo escucha y adopta. Y ahí te cambio de placa porque dice, y es así que, como hoy llamamos habilidad al engaño, arte a la pornografía, anticuada a la mujer decente, rehacer su vida al adulterio, para adultos a espectáculos inmorales, sexualidad responsable a la anticoncepción, libre desarrollo de la personalidad al homosexualismo, etc. Este ambiente anticristiano que es el mundo se guía por máximas como: somos jóvenes, hay que disfrutar la vida, Dios es muy bueno y comprensivo, no por gozar y divertirnos nos va a condenar. Ahí te tiré un montón de cosas que de repente nosotros en el día a día las tenemos, las vivimos, pero en realidad esto son pequeños detalles de cómo nosotros nos vamos criando y cómo nosotros vamos saliendo adelante en nuestra vida. Por ejemplo, se viene la Semana Santa, ya faltan prácticamente 5 días para el Domingo de Ramos. Hoy es martes, espero que las cuentas me hayan dado bien porque vieron que a veces contamos, no contamos. Pero bueno, falta poquito para la Semana Santa, la semana más importante del año. Para los que son extranjeros, Uruguay es un país donde la Iglesia y el Estado se han separado hace como 150 años, hace muchísimo tiempo. Entonces, todas las leyes que tenemos son leyes que van en contra de lo que es la fe y la religión. Claro, la Semana Santa acá se llama Semana de Turismo, Semana de la Cerveza, Semana de la Vuelta Ciclista, pero nadie le dice Semana Santa, solo somos un puñadito de católicos. Entonces, la semana más importante del año, donde nosotros recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús y celebramos la misa de la Vigilia Pascual, que es la misa más importante del año, que es la que da sentido a toda nuestra fe, porque esa noche es la noche de la resurrección, donde Jesús resucita y es lo que nos hace a nosotros saber que una vez que nacemos tenemos vida para siempre, porque nuestra alma es inmortal y vamos a estar por la eternidad junto a Él. Se le llama la Semana de la Cerveza, o la Semana de Turismo, o la Semana de la Vuelta Ciclista. Entonces, ¿cómo a las otras cosas no se les va a cambiar el nombre? Porque en definitiva lo que se tiende a hacer es como sacarnos culpa, sacarnos sentimientos que tengan que ver con lo religioso y llevarnos por un lugar que no queremos ir nosotros los católicos, pero que el mundo nos quiere llevar. Mirá de vuelta lo que dice en la placa porque te las voy a leer otra vez. Llamamos habilidad al engaño, llamamos a todo lo que tiene que ver con el arte a la pornografía, anticuada a la mujer decente, rehacer su vida al adulterio,
adulterio, para adultos a los espectáculos inmorales, sexualidad responsable a la anticoncepción, libre de desarrollo de la personalidad al homosexualismo. Hay una realidad concreta, acá hay solamente algunas de las palabras que van apareciendo y no me quiero detener solamente en todo lo que tiene que ver con la moral sexual porque es mucho más que esto y por eso yo te decía recién, te ponía ejemplos sobre la Semana Santa y cómo se denomina en Uruguay, pero la realidad es que nosotros en esta sociedad, en este mundo que estamos viviendo, no nos vamos dando cuenta, pero como formamos parte de la misma, terminamos cayendo en todas estas realidades. Y al caer en todas estas realidades, nos olvidamos de la importancia que tiene el Evangelio, de la importancia que tiene la palabra de Dios y cómo nosotros tenemos que encarar nuestra vida de fe con Jesús en el centro de todo. Claro, y ahí es donde se tornan muchísimas situaciones difíciles, porque después vos de repente sos un católico que va a misa, entonces te dicen, che, pero ¿te parece ir a misa? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿No te estarás volviendo un poco fanático? Y que no se enteren que vas a misa un martes, un miércoles, un jueves, porque ya te tratan prácticamente de, no sé, un islamismo católico, por decirlo bien claro que se entienda. Pero es parte de lo que vivimos en esta sociedad, es parte de este mundo en el que nosotros estamos. Y por eso yo te decía hace un rato, y te lo vuelvo a repetir, ser católicos no es ser personas voladas, que nuestra mente esté siempre puesta en el cielo y que no tengamos los piecitos sobre la tierra. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que limpiar, tenemos que hacer las tareas de la casa, tenemos que dedicarnos a ir a buscar a nuestros hijos, a educarlos, a amarlos, tenemos que servir a los demás. Entonces, no podemos estar solamente con la mente puesta en el cielo, porque no sos un volado y yo tampoco. Tenemos que adaptarnos a lo que vive este mundo y a esta tierra. Pero esa adaptación no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que se nos impone socialmente o políticamente a través de las distintas leyes o normas que van en contra de la ley natural, que van en contra de lo que Dios propone. Por ejemplo, el aborto, que está socialmente aceptado, que es algo que ya está en la mayoría de los países como ley, que sea una ley, no quiere decir que vos la tengas que aceptar, porque en realidad vos y yo sabemos que la vida te la da Dios y la vida te la saca Dios, que no es algo que uno pueda decidir sobre la vida. Pero claro, en esta sociedad actual, en este mundo actual, se te dice, es algo que está dentro tuyo y si vos querés te lo podés sacar, como que si fuera algo material. Y en realidad es un ser humano, es algo de valor. Entonces, y así se van haciendo las distintas leyes y todas las realidades que van apareciendo. Por eso nosotros siempre a defender todo lo que tiene que ver con la vida. Y yo sé que este es un tema muy complejo, porque tal vez muchas de ustedes a lo largo de su vida puedan haber tenido un aborto, puedan haber entrado en esta dinámica. Y vos tenés que saber que Dios perdona todo y que Dios no te va a dejar sola si pasaste por esta situación, sino que Él te va a entender, te va a acompañar, va a estar caminando a tu lado y sobre todo a través del sacramento de la confesión te va a perdonar. Por eso no tengas miedo de acercarte a este sacramento tan lindo. Pero tenés que saber, porque vienen permanentemente muchas chicas acá a comentarme, padre, estoy embarazada, fui al médico y lo primero que me dijo el médico fue, ¿querés abortar? O sea, parece que en vez de darte las felicitaciones porque acabas de quedar embarazada, estás engendrando vida, vas a dar vida, sos una persona que junto a tu esposo, a la persona que vos estás al lado, querés engendrar vida y en vez de que te den las felicitaciones te están diciendo querés abortar. Entonces, todo eso es el mundo en el que nosotros vivimos, por eso es un desafío enorme
poder amar a Dios, ponerlo en el primer lugar de nuestra vida y de nuestro corazón y seguir adelante. Todas estas frases engañosas, disfrazadas, es como que el mal se disfraza de bien para querer llevarte por un camino que es contrario al Evangelio. Y por eso tenés que abrir los ojos bien grandotes, para ser consciente nada más de que no porque te lo ofrezcan por una ley quiere decir que es bueno y que vos lo podés hacer. Yo sé que vos, que tal vez sos más maduro, más madura, te podés dar cuenta de esto, pero nuestros jóvenes no. Y por eso también hay que ayudarlos a ellos a que vayan encaminándose por todas estas sendas que nos lleven a buen puerto. Cambiamos ahí de diapo y dice: precisamente la estrategia del mundo nos repite sus mentiras y engaños y proclama sus máximas que exaltan las riquezas, los placeres, el orgullo, el pecado, y los proclama por doquier hasta lograr que las personas las acepten como verdaderas y terminen viviendo según esos criterios y no según el Evangelio. Si Cristo nos dice: bienaventurados los humildes, los pobres, los limpios de corazón, los que sufren. Y ahí te cambio de vuelta de diapo porque dice: el mundo en oposición proclama: bienaventurados los poderosos, los que poseen fama y riqueza, bienaventurados los lujuriosos. Cuando Cristo nos enseña: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El mundo nos dice: ámate a ti mismo por sobre todas las cosas, odia y persigue a tus enemigos. Ante dicha situación, es muy importante no dejarnos engañar por estos conceptos falsos y, más importante aún, cristianizar nuestra manera de pensar y nuestro lenguaje. Es triste, pero esto que yo estoy leyendo de esa diapo muchas veces es como se están criando nuestras nuevas generaciones. Y hay un egoísmo enorme que impera en el corazón y es muy difícil poder salir de sí mismo y trascender para poder ayudar a los demás cuando la máxima del mundo es: hacé lo que sientas, hacé lo que te parece. Si vos sos mamá y tu bebé llora a las 3 de la mañana y tenés ganas de dormir, no vas a hacer lo que vos sentís y lo que tenés ganas, que es seguir durmiendo, sino que te vas a levantar y vas a ir a poner a tu bebé en andas y a moverlo para que deje de llorar, porque de eso se trata el amor. Pero las realidades es que nos van enseñando a hacer lo que cada uno siente. Claro, hay alguien que está mal, como nos enseña esa parábola del buen samaritano. Primero pasa uno, lo deja ahí tirado, después pasa otro, lo vuelve a dejar tirado, hasta que al final aparece alguien que lo ayuda. Bueno, ¿cuál querés ser vos? ¿Uno de esos primeros dos que pasa por el costado y que no ayuda a nadie porque está completamente centrado en sí mismo y es incapaz de poder salir de su ego, de su yo, de su burbuja interior porque le molesta poder ayudar a los demás? ¿O querés ser aquel que nos pregona y nos dice Jesús que es el buen samaritano, el que va y ayuda a los demás, el que deja de lado lo que tenía que hacer para poder darse a los demás? Yo te la dejo picando, vos manejate, pero la realidad es que si queremos vivir el Evangelio, tenemos que escuchar estas cosas y tenemos que ver cómo podemos hacer para dejarnos guiar por el amor de Jesús. Vamos a la siguiente diapo y pasamos de las frases engañosas a las burlas y las persecuciones. Cuando una persona está en un cuarto oscuro por un largo tiempo y viene alguien y de repente enciende una lámpara, ésta se siente encandilada. Siente que la luz le fastidia, no la soporta e intenta apagarla. Esto mismo le ocurre al mundo. Se encuentra sumergido en las tinieblas del pecado y es por ello que cuando viene un cristiano con la luz de Cristo le fastidia, le incomoda y por ello intenta apagarlo.
es así como cuando el mundo no logra seducirnos y conformarnos a su mentalidad, entonces intenta desanimarnos y apabullarnos a través de burlas y persecuciones. Y te lo digo así nomás. Un buen cristiano que trata de vivir de acuerdo al Evangelio, en cada uno de los lugares donde va a ir, molesta. Aunque vos no quieras, si vos querés vivir de acuerdo al Evangelio, vas a molestar. Y esto es simple y sencillo de explicar. En el mundo se rigen por distintas máximas. Por ejemplo, uno está en una reunión y en esa reunión sale un tópico, un tema, y ese tema es hablar mal del que no está. Claro, todos nos sentimos seducidos ante esta realidad. Si estamos hablando de este mal, todos queremos que se sumen todos los demás para que ninguno quede por fuera. Donde hay alguien que quiere vivir de acuerdo al Evangelio, y yo me voy riendo porque sé que todos caemos en esto, pero la realidad es que no está bien, y por eso es importante este ejemplo que yo te estoy poniendo. Cuando estamos en una reunión, se está hablando de alguien mal, que no está. Si el cristiano quiere vivir de acuerdo al Evangelio, se calla la boca y no dice nada, de algún modo u otro va a molestar. ¿Y por qué va a molestar? Porque todos los demás van a decir, che, ¿y vos qué opinás? Y vos vas a decir, no, yo prefiero no dar ninguna opinión sobre el tema. No, pero decinos qué es lo que opinás, contanos, queremos saber. Porque quieren que nos metamos en una realidad que no es la mejor. Esto es un ejemplo de tantos otros que hay como para que sepamos y nos demos cuenta. O por ejemplo, hay una reunión, domingo, estamos todos convocados a las 11, pero yo digo, che, yo caigo a las 12, 12:30, porque primero tengo que ir a misa y después voy. Ya todos los demás quedan, pero ¿cómo no vas a venir a compartir con nosotros? Una vez que nos juntamos, lo más importante es que nos juntemos. No, lo más importante es Dios. Entonces, ya por eso te vas a comer un palito, van a decir alguna cosa, pero bueno, a eso me refiero. Depende de cómo quiera vivir la fe cada uno de nosotros. Si uno vive como buen cristiano, como buen católico, es una luz, un faro de luz en el medio de la oscuridad y va a iluminar al resto, pero el resto no van a entender cierto tipo de cosas. Por eso hay que tener cuidado de no ceder todos estos espacios y de seguir caminando por esta senda que nos lleve siempre a ese verdadero amor que nos da Jesús. Te cambio ahí de placa y dice, pero no hay que olvidar que los cristianos siempre hemos estado marcados por la persecución. El mismo Cristo la padeció y nos advirtió que sus discípulos serían aborrecidos y perseguidos por el mundo. Bienaventurados, dice Jesús ahí en el Sermón del Monte en Mateo 5, cuando los injurien y los persigan, y cuando por mi causa los acusen en falso de toda clase de males. Y acá te hago un paréntesis. Mirá lo que te está diciendo Jesús, como que si supiera lo que te iba a pasar, porque te habla a vos, me está hablando a mí cuando habla del Evangelio. Se escribió hace 2000 años, pero nos está hablando ahora a vos y a mí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra como arma de doble filo, como una espada así, que nos atraviesa y quiere que cambiemos la vida. Entonces, Jesús ya sabía que nos iba a pasar esto, porque primero le pasó a Él, nos dio el ejemplo con su propia vida para que nosotros miremos la vida de Él y sepamos que si lo queremos seguir, en muchas ocasiones de nuestra vida nos va a pasar una cosa similar. Cierro el paréntesis y vuelvo a la placa. En sus inicios, el cristianismo fue víctima de violentas y sangrientas persecuciones que se daban abiertamente y en la que cientos de mártires derramaron su sangre. Ahora asistimos a una persecución solapada pero feroz, a una persecución moral que se da a través del lenguaje, los chistes y las burlas que ridiculizan lo sagrado, lo piadoso y lo moral de los medios de comunicación. Y esto yo creo que es la realidad más grande que hay. Capaz que en nuestros países, en América Latina, salvo en situaciones demasiado abruptas, como
como de repente se puede vivir en algunos países que se persigue a los cristianos mal. En estos momentos estamos viviendo toda la situación en Nicaragua, pero hay y hubo a lo largo de la historia otros países. Tenemos a los mártires cristeros y tenemos otros mártires también. Pero por lo general no es lo que pasa en nuestro continente. No nos persiguen a causa de la fe, no nos van a matar por vivir el Evangelio. Pero la persecución que estamos viviendo hoy es una persecución que tiene que ver con todo lo que yo te estaba diciendo ahí. Te lo vuelvo a repetir, miramos la placa para que te quede bien claro. Tiene que ver con toda esta realidad que dice solapada pero feroz, que se da a través del lenguaje, de los chistes y las burlas que ridiculizan lo sagrado, lo piadoso y lo moral de los medios de comunicación. Vos y yo sabemos cómo se ataca a la Iglesia por lo que es el pensamiento que tiene, y tenemos claro de que la gente dice, bueno, el Vaticano, que hay que vender esto, que hay que vender el oro, que hay que hacer esto, y la Iglesia que se tiene que ayornar, y que los curas se tienen que casar, y que no puede ser que hagan esto, y que no pueden hacer lo otro. Nosotros no podemos ayornar la doctrina de la Iglesia al mundo que se vive, porque hoy el mundo va para acá y mañana el mundo va para allá, y la doctrina no puede estar cambiando, yendo para un lado y para el otro. Entonces tenemos que seguir fieles a la doctrina. Por más de que muchas veces no estemos de acuerdo con cierto tipo de cosas, porque somos humanos y es normal, a veces no tenemos por qué estar de acuerdo con todo, pero tenemos que saber que si está el Espíritu Santo, que si está Jesús atrás, Él va a querer lo mejor para nosotros y nos va a seguir ayudando. Cambiamos de placa y ahí dice, es una persecución cultural donde tal vez no se prohíbe abiertamente el cristianismo, pero donde la estrategia es crearle un ambiente totalmente adverso. Una persecución que busca acorralar el cristianismo, que quiere sacar la fe del ámbito público y reducirla a lo privado. Pero Jesús nos dijo, felices los perseguidos por mi causa. Por ello debemos estar alegres y tener la frente en alto y estar dispuestos a dar batalla. Debemos ser valientes, ir contracorriente y no resignarnos a la mediocridad de este mundo, pues los mediocres solo se burlan de aquellos a quienes no pueden imitar. Tremendo esto, pero muy real. Entonces, estamos ante burlas, estamos ante persecuciones. Vos y yo muchas veces, por más de que no queramos, estas son situaciones que nos va a tocar vivir. Pero bueno, la oración nos da consuelo y la oración nos ayuda a que estemos siempre alertas para no apartarnos nunca del Evangelio. De cambio de placa y nos vamos al tercero de los puntitos que tiene que ver con los placeres y las diversiones ilícitos. Y ahí yo te pongo que asistimos a una sociedad hedonista que se caracteriza por una obsesiva búsqueda del placer e incapaz de sufrir, cada vez más incapaz de amar. Una sociedad que enseña a los hombres a vivir para sí, ignorando que la desesperanza más absoluta del hombre es no tener para quién vivir, por quien dar la vida y vivir para sí, simplemente para procurarse placeres. Se trata de placeres momentáneos y desordenados que esclavizan y hacen dependiente a la persona. El alcohol, las drogas, el sexo desordenado, que rápidamente pasan y no brindan alegría profunda al corazón. Son momentos de disfrute, más no de alegría duradera. Y para salir de esto, voy a poner otros ejemplos que de repente me los vas a entender clarito. Vos, mujer, porque vieron que las chicas tienden mucho más a comprarse ropa, a estar lindas, que no quiere decir que los hombres no lo hagamos, pero creo que en mayor medida son las chicas. Entonces vas, te enfrentás al placar, lo tenés enfrente, lo abrís, se te cae la ropa, porque tenés un montón de ropa, lo mirás así, te pones las manos y decís, no tengo nada para ponerme. Sé que te estás riendo porque te pasó esto y lo tenés dentro de tu corazón, porque son cosas que por más de que uno no quiera,
hay realidades que de repente todos las tenemos, y esto tiene que ver con el hecho de que nos importan las apariencias, nos importan que nos vean lindos, lindas, queremos seguir para adelante y queremos mostrar muchas veces realidades que no tenemos. Nadie dice que está mal o que está bien. A lo que voy es cómo tenemos todo y siempre estamos insatisfechos, que parece que nos falta algo. Entonces estás triste y decís, bueno, lo que me va a poner contenta es ir al shopping y comprarme ese buzo, suéter, no sé cómo le dicen en sus países, ese pantalón que lo tengo acá, que ya lo tengo visto, es hoy, me lo voy a comprar porque estoy triste. Me voy a poner más contenta cuando lo tenga. Voy, me lo compro y me doy cuenta que llego a casa y estoy igual, que no me cambió en nada. Pero yo interiormente, yendo a hacer un gesto para mí, para tenerlo, pienso que eso me va a cambiar y a dar otras cosas, cuando en realidad no es así. Entonces, esas son las realidades del vacío interior que nosotros experimentamos. Y por eso en estas placas yo te pongo cierto tipo de ejemplos, pero la realidad es que hay otros que tienen que ver con la vida nuestra del día a día, que hacen que nos tengan en un estado de alerta y que nos ayuden a comprender también que no por tener más cosas o de ir atrás de esos gustos que nosotros tenemos vamos a ser más felices. La felicidad nos la da el encuentro con Jesús, y es Jesús que cambia la vida y el corazón y que satisface todos esos lugares de nuestro interior que no llega a la satisfacción. Y por eso también están los grandes vacíos. Los grandes vacíos es porque nos cuesta alcanzar la felicidad, porque el mundo nos propone un modelo de felicidad que no es el que nos va a llenar, porque nos propone que cuanto más tenés, más vas a ser feliz, y en realidad lo tenés y no sos feliz, porque los suicidios no se dan solamente en los ambientes de la gente que no tiene dinero, sino que se da en los ambientes de aquellos que lo tienen todo, pero que no logran ni siquiera con la plata comprar la felicidad. Nuestro corazón solamente lo llena Dios, que es el único capaz de saciar la sed que hay en Él. Y esto, si nosotros lo empezamos a adoptar como modelo, a darnos cuenta de esto que estamos experimentando, vamos a poder llenar mucho los vacíos interiores que tenemos acá adentro. Te cambio de placa porque no me quiero poner tan profundo, pero quiero que entiendas cuál es el punto de los placeres y las diversiones ilícitas. Si hoy vos querés encontrar a los chicos, difícilmente vayas a una parroquia y los encuentres ahí. ¿Dónde van a estar? En la noche, como dice ahí, en las discotecas, en los bares, en los centros de perversión, en las revistas, periódicos, novelas, vitrinas, conversaciones torpes, que lo único que hacen muchas veces es llevarte por un camino que no es el que te tiene que llevar, e incluso te saca la capacidad de reflexión. En el mundo no se piensa si se vive más que para la diversión, a la que se le sacrifica muchas veces el descanso, el compartir familiar y hasta lo materialmente necesario para vivir. Y por eso te digo, y acá retomo lo que hablamos al principio, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu escala de valores? Si tu escala de valores está en primer lugar ir a hacer todo esto, seguro que tu familia queda tirada para atrás, seguro que el amor a Dios queda tirado para atrás. Toda esa tensión que nosotros tenemos en el interior genera cierto malestar adentro nuestro. Cuando era joven, antes de convertirme, yo me pasaba de boliche en boliche y todos los días me levantaba y decía, la vida no puede ser esto, tiene que haber algo más, porque esto no me llena, y por más de que yo me estoy divirtiendo y estoy pasando bien un rato, después paso la mayoría de los días con un vacío que no me lo llena nadie, hasta que uno conoce a Dios y se da cuenta de que esta realidad realmente llena el corazón. No te quiero dar lata con esto, pero quiero que entiendas estos puntos que son cruciales en nuestro camino de poder entender cómo podemos hacer para vaciarnos
de todas estas propuestas que nos dice el mundo. Vamos al cuarto y último punto, que tiene que ver con los falsos modelos que aparecen en esa placa. Toda persona adopta un modelo en su vida, alguien a quien admira y considera digno de imitar. Hoy los medios de comunicación, con su gran capacidad de influenciar, son los encargados de fijar dichos modelos tanto a adolescentes como a adultos y a niños. ¿Qué clase de modelos nos fijan? ¿Qué personas nos invitan a imitar? Se miden estos modelos por una capacidad artística, o por su belleza, o su fama, o su dinero, o si eso es difícil de imitar, en la mayoría de los casos, incluso hasta imposible. Y dice en la placa siguiente: por lo general, son modelos escandalosos que viven de espaldas al Evangelio y que incitan a lo pecaminoso, que en muchos casos sirven de instrumentos al príncipe de este mundo para llevar las almas a la perdición. Los falsos modelos que hoy se ponen como punto de referencia son cantantes, artistas, modelos, famosos, hombres de ciencia, que se jactan de ser ateos, prototipos, en la mayoría de los casos superfluos y vacíos, que incitan a la impureza, al culto al cuerpo, a la ambición, a la rebeldía, incluso a la incredulidad, al rechazo y a la oposición a la fe. Acá está dicho de una manera en la cual puedas entenderlo bien, y no quiere decir que nosotros tenemos que totalizar esto y que todos son así, porque sabemos que no. Pero los medios de comunicación, que son los que gobiernan todas las noticias que nosotros vemos, ellos deciden si nos quieren mostrar noticias buenas, noticias malas, qué es lo que les interesa y por dónde nos quieren llevar, qué no les interesa que nosotros nos enteremos. Son ellos los que ponen los prototipos para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y vos como adulto vayas por un camino. Entonces, claro, todos los chicos quieren ser como Neymar, todos los chicos quieren ser como Messi, todos los chicos quieren ser como Suárez. La realidad es que nos ponen modelos para que todos queramos ser como ellos, pero son muy pocos los que llegan a eso, son contados con las manos de los dedos. Entonces, cuando uno se pone ideales tan altos, llega al fracaso. Y además, en muchos de esos casos, no quiere decir que sus ejemplos de vida fuera de la cancha de fútbol sean los mejores. Hay ejemplos de cantantes, de grupos, de estrellas de rock que en su vida son escandalosas y se los propone como ejemplo para los demás. Nosotros, como católicos, tenemos ejemplos que tienen que ser distintos y no podemos querer ser como ellos, sino que queremos imitar la vida de los santos, la vida de San Francisco de Asís, la vida de San Juan Bosco, la vida de Santo Domingo. Se me ocurren algunos, pero la realidad es que lindo sería que nuestros niños vayan creciendo pudiendo tener como ejemplo, como modelo, a Dominguito Savio, a Laura Vicuña, a Carlo Acutis, que ahora está pasando por un momento de muchísima moda espiritual, por decirlo de algún modo, porque ha sido beatificado hace poco y es de nuestros días. Un joven normal, común y corriente, que le gustaban las redes sociales, computadoras y demás, y se dedicaba a poder evangelizar a través de toda esa realidad. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer para que nuestros chicos se adentren en toda esta realidad y no miren siempre a esos modelos escandalosos que nos proponen los medios de comunicación, sino que también miren ejemplos de gente buena que ha alcanzado la santidad, que se ha dado a los demás, que ha servido a los pobres, que ha podido trascender, salir de sí para poder ayudar a los demás. Es solamente a modo de ejemplo que te lo pongo. Mira esta última placa que dice: en resumen, no se puede conciliar el espíritu del Evangelio con el espíritu del mundo. Es hora de dejar de ser mundanos y de permitir que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestras vidas.
¿En qué bando? Es decir, ¿en qué grupo quiero estar? ¿En el del espíritu del Evangelio o en el del espíritu del mundo? Acordémonos que en esto es muy difícil encontrar un punto medio, porque el Evangelio se opone permanentemente a las propuestas que nos hace el mundo. Y si bien somos del mundo, nuestra mirada y nuestro corazón tienen que estar en el cielo. Te dejo deberes, acordate de esa escala de valores. La semana que viene es Semana Santa, por ende no nos vamos a ver el martes, nos vamos a encontrar el otro martes, que si ahora no me falla la memoria, es martes 12 de abril a las 20 horas, que los que quieran venir acá a la parroquia lo van a poder hacer. Podemos hacerlo de modo presencial para los que quieran, de modo virtual para los que están en otros países, para los que también se les complique venir, pero acordate que la semana que viene es la semana más importante del año y vamos a estar adentrados en modo Semana Santa a full, viviéndola como hay que vivirla, con mucha oración, pidiendo la paz al Señor en la parroquia, ayudándonos los unos a los otros y viendo cómo podemos hacer para que todas estas celebraciones toquen nuestro corazón y de alguna forma u otra puedan o podamos todos encontrarnos con ese amor que Jesús nos quiera dar. Todos los que quieran escribirme, padremarcelo@uncuraenlasredes.com, con las preguntas, las dudas, o che, padre, te fuiste muy para acá, o esto que dijiste no estoy tan de acuerdo, o en esto otro que te parece, ¿por qué no ahondás un poco más? Lo que quieran, o preguntas sobre lo que estuvimos hablando, sobre otras realidades de la fe. Yo estoy a lo largo de este tiempo de consagración dispuesto y disponible para todos ustedes, para todas las dudas y preguntas que quieran. Los dejo con la bendición del Señor y Dios mediante el martes después de Semana Santa nos volvemos a encontrar. Señor Jesús, bendice a todos estos hijos tuyos que se están preparando para la consagración a tu Madre o renovando la consagración a la Virgen, para que todos podamos encontrarnos con tu amor y haciéndolo de la mano de tu Madre, sabiendo que ella nos guía siempre hacia vos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una hermosa Semana Santa y que Dios los bendiga. ¡Mua!